Existen 7 entidades del país en donde hay un mayor riesgo de intromisión del crimen organizado. Sin embargo, la violencia política no es únicamente la que se refiere a los homicidios, a los atentados contra los candidatos. Se manifiesta en distintas formas. Es por eso que le agradezco mucho al doctor Arturo Alvarado, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos en el Colegio de México, que nos acompaña hoy para poder platicar acerca de estos temas. Bienvenido, Arturo, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos ustedes. Por favor, platíquenos, ¿cómo entender primero y dimensionar la violencia política en nuestro país? Bueno, hay dos aspectos que vale la pena tomar en cuenta. En primer lugar, digamos, hay muchas formas de definición de la violencia política y dentro de ella hay un tema que está en la coyuntura, que es la violencia política que se produce en las elecciones, que podríamos hablar que esa es una violencia electoral específica, ¿no? La voy a diferenciar. En ese sentido, bueno, primero, digamos, la violencia política significa todo acto, digamos, que pretende producir un daño a las personas, a los candidatos, a los partidos, a las instituciones, digamos, políticas en general. Y esto incluye no solo temas electorales, sino la violencia que se ejerce contra servidores públicos, la violencia que ejercen algunos servidores públicos contra las poblaciones, que puede, digamos, ampliarse a muy diversos tipos de situaciones como represión, abuso, digamos, de autoridad y, digamos, con ejercicio o con pretensión de producir un daño a las personas, a las poblaciones o a las instituciones. En el caso de la violencia electoral, nos estamos refiriendo más que nada a todas aquellas conductas o comportamientos de individuos y de organizaciones que tienen por propósito influir de manera, digamos, ilícita, digámoslo desde ese punto de vista, en el proceso electoral para obtener beneficios de esto, para derrocar a un candidato que bajo condiciones equitativas normales podría ganar, o algún partido, o inclusive para capturar un puesto público o una organización política o pública, ¿no? Y aquí entonces tenemos situaciones en las que, por supuesto, la manera o la forma más cruenta de manifestación de esta violencia son los asesinatos de candidatos, los asesinatos de servidores públicos, pero también de miembros de partidos políticos, los secuestros a servidores públicos, a sus familiares, a los candidatos y a sus familiares, las intimidaciones que hay y que no vienen de, digamos, y en la cual hay muchos actores, ¿no? El tema central aquí también es que en las elecciones es un momento en el cual cierto tipo de conductas tienden a mostrarse con más claridad frente a otras. Aquí podemos incluir, inclusive como formas de violencia electoral, pues el financiamiento ilícito y el uso de recursos públicos dirigidos a, digamos, favorecer una candidatura o a derrocar a una persona con el uso de los recursos, ¿no? O otro tipo de acciones que también pueden estar entre la intimidación, la amenaza, el secuestro de información, en fin, hay muchas formas, ¿no? Y hay una parte muy concreta aquí que también es importante tomar en cuenta, que esto se ha incrementado o se ha hecho más manifiesto recientemente, que es este tema importantísimo de la violencia política con contenido de género, que se está dando también hoy día con más claridad contra candidaturas de mujeres, así como candidaturas de personas de distinto género o distinto, digamos, orientación de género, y que también, digamos, se ha manifestado en las elecciones recientes, tanto federales como en algunas elecciones locales. Bien, déjenme detenerlo en este punto, justo en la violencia política de género. ¿Cómo va a impactar en la vida político-electoral del país, particularmente en este proceso electoral que estamos viviendo? Porque vimos estas modificaciones que comenzaron a presentarse a partir del año pasado, pero ahora, ¿cómo cambia esta reforma que se hizo a las leyes? Bueno, ha habido varios ajustes a las leyes con el propósito primero, digamos, de incrementar, digamos, mecanismos digamos, de garantía de la igualdad sustantiva, y por el otro lado también otros para frenar cierto tipo de conductas que son consideradas violencia de género, ¿ok? Aquí, digamos, lo que se ha generado es a través de iniciativas tanto de legisladoras y legisladores como de los partidos políticos y muchas organizaciones civiles, propuestas programáticas para reformar las leyes, también para establecer criterios claros de cómo
discutir este tema en el ámbito político electoral y cómo garantizar y proteger a las personas, a los candidatos, a la ciudadanía en general y a las instituciones de este tipo de, digamos, de formas de expresión de la violencia, ¿no? Actualmente, por ejemplo, ustedes pueden ver en la página del Instituto Nacional Electoral un padrón que ellos han creado precisamente respecto a esto, que es un registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia de género contra las mujeres en razón de género, pero también hay otras organizaciones civiles, partidos y hasta candidatos que están tratando de establecer mecanismos para reclamar este derecho. ¿Okay? Ahora bien, sabemos que el gobierno federal puso en marcha esta estrategia para poder proteger a los candidatos que están participando en los comicios. Eso refiriéndonos a este concepto que nos da de la violencia política en el aspecto electoral, ¿no? ¿Qué nos dice de este plan presentado por el gobierno federal? ¿Va a rendir frutos? ¿Va a dar resultados? ¿Qué es lo que está haciendo falta? ¿Hay algo que esté cambiando de lo que ya se ha venido aplicando en los distintos procesos electorales a lo largo de todos estos años? La iniciativa, digamos, de entrada es una iniciativa positiva. Hay que establecer, sin embargo, que es necesario reiterar de parte de esa misma iniciativa dos temas importantes, que hay que recalcarlo más, está, pero no es lo suficiente. Hay temas que le competen a la Fiscalía General de la República. Recordemos que teníamos o hemos tenido una fiscalía, dentro de la anterior Procuraduría había una fiscalía especializada en materia de delitos electorales. Habrá que ver cómo se está recomponiendo esto y qué funciones va a jugar en estas elecciones. Debe tener un papel, vamos a decirlo así, si es tan protagónica la propuesta de la Federación, debe tener un papel más importante. El segundo tema es que esto es un tema de vinculación y de coordinación con otros órganos, tanto nacionales como el Instituto Nacional Electoral, como a su vez con los gobiernos estatales o municipales en los cuales se están llevando a elecciones en este momento. Es decir, está bien la propuesta, creo yo que el diagnóstico debe complementarse no solo con el tema de aquellas regiones o candidaturas que puedan ser afectadas por el crimen organizado, sino por muchas otras formas de violencia electoral que han ocurrido en el país y que pueden volver a ocurrir, como le mencionaba, como intimidación, extorsión, intentos de secuestro, hasta en algunos casos manifestaciones que pueden obstaculizar el desarrollo de las campañas, intimidación a los electores, etcétera, etcétera. Y en ese ámbito es la autoridad electoral la que debe llevar la primacía de varios de estos temas, ¿no? Entonces creo que hay un tema de coordinación importante que hay que fortalecer, y esto fortalecería precisamente la prevención y la protección tanto de los candidatos como de los ciudadanos que iríamos a votar, para esta jornada electoral tan grande, tan extensa, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista me parece correcta, pero hay que ampliarla, hay que fortalecerla y hay que establecer mecanismos preventivos. Como le digo, no es solo tema de crimen organizado que afecta a las elecciones, sino inclusive de viejas prácticas políticas de funcionarios de todo tipo y de todos los partidos que siguen incidiendo de manera legal, ilegal e ilícita e ilegítima en los procesos electorales. Dígame una cosa, porque entre las campañas que ya están en marcha, que ya iniciaron en los distintos estados, sin duda una de las que más llama la atención, pues es la de Guerrero, ¿no? Por todo lo que ha surgido, las acusaciones de abuso sexual en contra de Félix Salgado Macedonio, en fin, quien fue ratificado, abanderado y demás. ¿Qué nos dice en este caso del papel que asume el Instituto Electoral en aquella entidad? Y bueno, ¿cómo queda parada ahora esta autoridad en Guerrero? Bueno, hay varios temas que no están resueltos primero dentro de esta candidatura. Es decir, si las acusaciones realmente son ciertas y progresan, digamos, la autoridad electoral tendrá que recibir notificaciones en algún momento acerca de que si el candidato está sujeto a proceso por algún tipo de delitos de los que se le están acusando. Digamos, ahí habrá que ver cómo evoluciona esto. Este es un primer tema y a partir de ahí, pues, tanto la autoridad electoral del Estado como las fiscalías del Estado tendrían que tomar las medidas. ¿Cómo va a pasar esto? No puedo yo, digamos, habrá que ver cómo evoluciona esto. Segundo,
Es de esperarse que sea una campaña muy controvertida, que haya protestas, etcétera, pero esperemos que dentro de todo se vaya, digamos, se muestre como una campaña en la cual se hagan ejercer los derechos plenos de todos los ciudadanos, pero también se respete la legalidad del proceso, ¿no? Bueno, y luego habrá otros temas paralelos a este proceso que tendrán que ver con cómo se va a desempeñar precisamente el seguimiento de esta campaña. Y ahí, pues las autoridades electorales, así como en algunos casos, pues, si se dictaran medidas cautelares, las autoridades federales tendrían que intervenir. Uh-huh. Bien, le agradecemos mucho, doctor, el hecho de que nos acompañe, de que nos haya acompañado el día de hoy y, por supuesto, también todas sus apreciaciones. Mantengámonos al habla. Buenas tardes.